Es un placer volver a recibir aquí en este programa a Fulgencio Severino, quien es un experto en salud y en seguridad social. Él es además el director de cardiología del Hospital Salvador Bebo Tierra. Bienvenido, Severino. Y lo que quisiera comenzar esta entrevista preguntándole cómo usted ve la situación sanitaria del país ahora, en este momento, que ya se habla de un descenso significativo del ritmo de crecimiento de la pandemia. Buenos días a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, y a ti en particular. Bueno, no hay duda que la epidemia en el país ha descendido. Creo que los números hablan así. La velocidad con la que se están haciendo las pruebas nos dicen de que realmente el nivel de contagio se ha reducido. Aún es un contagio elevado, porque es un contagio que supera el 10%, quiere decir que todavía faltan pruebas. Uno siempre aspira a que la prueba esté la positividad esté lo más bajo posible. El número siempre ha variado porque la medicina es muy cambiante y cuando se trata de salud pública, pues vamos aprendiendo en el camino. Hoy en día se prefieren tasas de positividad de menos de 5%. Porque tenemos 17 y tanto aquí todavía. Bueno, yo la mido diario, no me refiero a la media, sino a la diaria. Nosotros andamos entre un 10 y un 13%. Ahora diario. Sí, diario, esa es la verdad, porque está determinada esa... Eso implica un descenso significativo. Significativo, entonces, y uno todavía quiere que baje más, porque en la etapa que está la República Dominicana, con la economía prácticamente abierta, la política de salud pública debe fundamentarse en dos hechos: hacer diagnóstico y aislar los positivos y los contagios, porque una vez la economía se abre, ya las medidas restrictivas que han demostrado ser la más efectiva para evitar el contagio, ya no están funcionando. O sea, ya cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, los fines de semana, ya con la ampliación a partir del lunes del toque de queda, la ausencia de un toque de queda real, porque yo creo que todos hemos estado observando que la gente viola, o no que viola, sino que viola las medidas sanitarias. Es decir, la gente sigue haciendo fiesta a pesar de que no es lo recomendable. La gente sigue asistiendo a lugares que no son recomendables en medio de la epidemia, y se montan campañas mediáticas tratando de decir que la economía no va a funcionar si no se hacen esas cosas. Y nosotros queremos reiterar que la economía va a seguir sintiéndose en el caso de la República Dominicana, y que lo más importante es darle seguridad a la gente de que a donde vaya no tiene riesgo de contagio, porque la mortalidad en la enfermedad va a seguir existiendo por el hecho de que no hay tratamiento seguro, efectivo. Solo en pacientes muy severos se logra reducir la mortalidad, pero el que llega a esa etapa, pues una buena parte de la población va lamentablemente a fallecer. De tal manera que yo puedo concluir diciendo que estamos en una etapa de que si el gobierno, en vez de acelerar más apertura, incrementa la búsqueda de casos, la búsqueda de contacto, el aislamiento, pudiera hacer que en momentos más difíciles, como puede pasar con el invierno, no se encuentre en una condición que sea manejable. En medio de esta situación, se esperaba un colapso del sistema sanitario por completo, y parece que eso no ocurrió, Severino, en la sociedad dominicana. ¿Qué pasa? ¿Los diagnósticos estaban equivocados o efectivamente nosotros tenemos un sistema, aun cuando sea privado, porque en 2/3 es privado, por lo menos de los casos que se atendieron de COVID,
2/3 fueron al sector privado, al público. ¿Cómo explica esta situación? Bueno, lo primero es que nosotros hemos tenido un comportamiento de la epidemia que ha sido favorable. Las razones que se explican no son las políticas públicas, aunque han habido políticas públicas restrictivas de la circulación que han ayudado, pero hay muchos estudios que señalan que los climas como el nuestro, la velocidad de propagación es más lenta. Entonces, eso ha ayudado un poco. El segundo aspecto es que hay que ver qué es lo que es un sistema colapsado. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos 1,000 personas adicionales, estamos hablando de un 10%, un 10% de todas las camas disponibles. Nosotros en República Dominicana tenemos unas 13.500 camas, de las cuales unas 3.500 son privadas y unas 10.000 son públicas. Y hemos tenido entre 1.300 y 2.000 camas ocupadas por la epidemia COVID. Lo que hay que ver es cuántas personas, todavía no se tiene el dato, aquí es muy difícil los números, cuántas personas han fallecido por encima de la media. Yo creo que ha sido catastrófico. O sea, yo creo. Explica eso. Bueno, cuando uno está evaluando la epidemia, hay dos tipos de mortalidad. La mortalidad por la epidemia y la mortalidad por retraso en el tratamiento de las otras enfermedades. ¿Me entiendes? Entonces, como uno normalmente mide, es cuántas muertes han ocurrido desde enero a esta fecha y cuántas ocurrieron el año pasado. Okay. Entonces, si tú ves que hay un incremento por encima, más o menos la mortalidad aquí promedio de un 6%, yo creo que ha muerto mucha gente más, pero no tengo el número con exactitud, porque Salud Pública maneja con mucho retraso las estadísticas, y uno no puede decir con exactitud, pero lo que uno vive en los hospitales y ha vivido durante todo este proceso de epidemia es una tasa de mortalidad muy por encima de la... Sí, porque el COVID ha hecho que nos olvidemos un poco de la mortalidad neonatal, por ejemplo, que era muy alta en República Dominicana, de la mortalidad materna. Así es. Que es muy preocupante en la República Dominicana. Y no es que no estén los datos, pero están atrasados. Así es. Por eso digo, por ejemplo, el hecho de que nosotros diríamos de unas 600 y pico de camas que tenemos para cuidados intensivos, en promedio COVID solamente tenga 200, 210, 220, 250, eso es muchas camas para una enfermedad sola. ¿Entiendes? Si tú, en el hospital nuestro nosotros nunca tenemos cama disponible. ¿Qué ha pasado con todos esos pacientes hoy que no tienen acceso a camas? Y hay que entender, COVID se le llama cuidados intensivos a camas que no eran intensivos. Es decir, que ha habido que hacer adaptaciones en muchos centros y convertir en intensivos camas que no eran intensivos, porque el intensivo de COVID es un intensivo muy particular, ¿me entiendes? Porque el intensivo de COVID no es como el intensivo de un infarto agudo del miocardio, que el nivel de monitorización es muy estricto por las arritmias y la muerte súbita. En el caso de COVID, el monitoreo es más ventilatorio, es más de tipo sanguíneo, es más de otras anomalías que permite que eso que llaman cuidados intensivos para COVID no sirven para otras enfermedades. Entonces, pero desde el punto de vista que hoy en día, al día de hoy todavía, se estén utilizando más de 200 camas, estamos hablando más del 30% de las camas disponibles en República Dominicana, solo para COVID, quiere decir que la situación no está controlada, que camas que no sobraban antes. Que no sobraban, por eso digo. Salas de cuidados intensivos que no habían. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la imagen que se vende, porque todo esto se maneja desde el punto de vista mediático. Pero bueno, Severino, estamos nosotros a un mes y tanto, menos de un mes y medio todavía, de la instalación de un nuevo gobierno. Un gobierno que ha prometido priorizar el tema de salud. Los indicadores que hay son muy pocos para uno saber si ciertamente va a ocurrir un cambio significativo en el sistema sanitario nacional. Se habla de mayor inversión,
se habla de una reorganización del sistema y se está hablando de mejorar la gerencia. ¿Cómo evalúa lo que se ha hecho hasta ahora en el sistema de salud y seguridad social? Bueno, hay que entender que sé muy poco lo que se ha hecho, tal como tú señalas, un mes es poco, no ve, en términos de planes y de políticas anunciadas, al margen del interés de afiliar 2 millones de personas a un régimen que no tiene seguridad social, porque hay que entender claro, el régimen subsidiado, aunque es el más pobre, es el que menos prestaciones de seguridad social tiene en la República Dominicana. No tiene pensiones. Bueno, voy a hablar más en términos de salud. Sí. No le dan medicamento ambulatorio bajo ninguna circunstancia. Segundo, depende mucho del funcionamiento del hospital público. Y el hospital público de la República Dominicana, con las excepciones de los hospitales autogestionados que hay aquí en el Distrito Nacional, la red hospitalaria de República Dominicana tiene mucho atraso desde el punto de vista tecnológico, es decir, tiene un funcionamiento muy retrasado del cual depende la mayoría de los subsidiados, pero quiero referirme al hecho más visible, que es el tema de la falta de acceso a medicamentos que no se justifica en un sistema de seguridad social, de tal manera que cuando se habla de 2 millones, que sería la política pública. Pero la farmacia del pueblo que están en los hospitales no suplen de medicamentos. No le dan medicamento a ellos de ninguna clase, tienen que comprarlo. Es decir, a los subsidiados. A los subsidiados tienen que comprarlo, o sea que un desastre que viene arrastrándose desde el 2002 y que sigue arrastrándose. Entonces al contributivo, que le cubren parcialmente con 8,000 pesos al mes, pero a este ni parcial ni de ninguna manera, es el más pobre. Entonces, cuando anuncian 2 millones de personas, es para que tengan acceso a ciertas atenciones de alto costo que el paciente no asegurado no la tiene, pero el resto es a debatirse en el hospital público como el que no tiene seguro. Entonces hay que tener vigilancia en qué es lo que para el gobierno es seguridad social en salud en la República Dominicana. Entonces, ya en lo que tiene que ver con las inversiones públicas, pues diríamos que todavía es poco tiempo porque la mayoría de las compras tienen que hacerse a través de concursos, pero no hay evidencia. O sea, nosotros no podemos decir que este gobierno ha hecho cambios en términos de política sanitaria en relación a la anterior. O sea, la cosa es... ¿Y el Gabinete de Salud, qué opina sobre su conformación? Son gente del gobierno, lo que es normal. O sea, uno no puede decir que son técnicos ninguno, sino que son vinculados al PRM, que es lo normal en la República Dominicana. Pero vienen también gremialistas ahí, el actual ministro. No. Plutarco Arias ha sido, no un gremialista del otro mundo. Plutarco Arias ha sido históricamente un gran dirigente político del sector salud, del antiguo PRD y luego PRM. O sea, Plutarco, desde el punto de vista gremial, fue presidente de... ¿La regional? Del Colegio Médico de Santiago, pero eso no... o sea, yo no puedo decir, en los años que yo tengo de vida gremial, que Plutarco es un gran gremialista. Ahora, Plutarco Arias sí es un gran político del sector salud. En la región entera, históricamente él ha dirigido el sector salud del PRD, hoy del PRM. Entonces, pero su incidencia en lo que tiene que ver desde el punto de vista gremial y técnico, es un gran médico de uno de los centros más importantes de Santiago, que es la Unión Médica, pero al margen de eso, no me parece que se puede decir que es una persona que ha estado permanentemente en el debate de política sanitaria. ¿Conoce los temas de salud? ¿Conoce los? Sí, lo tiene que conocer, pero me refiero, no ha estado en el debate, por ejemplo, sobre la seguridad social, la reforma en salud. No es el técnico que convivimos desde el 2000 hasta la fecha en los grandes debates sobre el tema sanitario. Hay muchos técnicos, muchos médicos del PRM en Santiago. ¿Y Lama en el Servicio Nacional de Salud? No, porque Lama es un médico del sector privado. Lama no... Yo creo que Lama nunca ha visto un hospital. Ahora, tal vez, tú sabes. Lama se formó en el Central de Ginecostetra y su nivel de vínculo con la red pública estará aprendiendo ahora. No me parece que tenga ningún tipo de vínculo, igual que Jacín. O sea, el sector,
el médico o la estructura sanitaria que monta el gobierno actual tiene muy poco vínculo con el sector público sanitario. No quiere decir que por eso no lo hagan bien o que lo tengan que hacer mal. Yo no me quiero meter en esa parte porque hay que dejarlo que desarrollen sus programas. Va a depender mucho de las prioridades del gobierno, de que disponga de los recursos. Aquí, por ejemplo, hay un retraso bastante importante en términos de acceso a servicios de salud de las comunidades. Uno aspira a que eso que llaman primer nivel de atención desde el punto de vista del sector público lo implementen de verdad, que la UNA dejen de ser UNA y se conviertan en algo. En algo, tú sabes, o sea, uno eso es lo que aspira, que en vez de tener médicos pasantes, tengamos médicos con familiares, educación médica, con formación. Aquí tenemos una gran cantidad de médicos generales que hay que obligatoriamente, que tienen que ser utilizados en ese tipo de redes, pero educarlo, formarlo, en aquella pero dicen que los médicos familiares no quieren irse a salir de la capital, del confort, de las grandes ciudades. Bueno, es que aquí no hay tantos médicos familiares todavía, porque uno necesitaría al menos 10,000 médicos para construir una red de primer nivel de atención, porque en el mundo entero se asignan aproximadamente entre 800 y 1,000 personas por cada médico, por el tema de consulta. Entonces, para una población como la nuestra, de casi 11 millones... Se necesitan casi 6.500 espacios, la UNA. Yo no me gusta utilizar el concepto, porque el espacio, si tú te buscas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, o España, tú tienes una UNA, por ejemplo, en un barrio que tenga 100,000 personas. El tema de ahí es cuántos médicos hay. Y cada médico, bueno, tú ¿cuál tienes es su un asignación? centro de atención primaria. Por eso digo. Por eso digo, porque pero son dos cosas distintas. Es que a mí no me gusta el término de UNAC. ¿Prefieres centro de atención? Yo prefiero centro de primer nivel de atención y que ese centro de primer nivel de atención se convierte en el centro de atención de una comunidad determinada y tiene una cantidad de personal médico, enfermeras, visitadoras comunitarias, trabajadoras sociales, acorde con el volumen poblacional que tiene, por ejemplo. Sí. Severino, y en lo que tiene que ver con seguridad social, bueno, ya sabemos lo del seguro, ¿verdad?, del SENASA, de que ya vamos a llegar a la universalización del seguro, porque se supone que con estos 2 millones de personas que se afilien, ya todo el mundo tendrá un carnet, aunque ese carnet se iba para poca cosa. Pero además de esa decisión que ha tomado el gobierno, hay nuevos funcionarios, ya no solamente en SENASA, sino en la DIDA. Se ha cambiado el director ejecutivo del Consejo de la Seguridad Social. ¿Cómo ves estos cambios? Bueno, se supone que se está pendiente el sistema de pensiones y no sabemos qué va a pasar con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Bueno, ¿qué es lo que uno piensa en términos del sistema previsional en la República Dominicana? Que aquí hay un debate pendiente, y es si el sistema que se impuso en el año 2001 por el presidente Hipólito Mejía, si ese modelo se va a mantener desde la perspectiva de los grupos de poder, porque se ha demostrado que ese modelo, ya hay suficiente evidencia de que ese modelo no es garantista de pensiones, ya eso se sabe. Está el estudio europeo, están las aproximaciones que se han hecho aquí en República Dominicana ya. Y hay varias. Por eso digo, o sea, ya hay varias, y hay inclusive de muchos de los que fueron partidarios de ese. Por eso, entonces, por ejemplo, el caso de INTET, el caso del Centro de Estudios Económicos de... Por eso digo, o sea, ya hay suficiente evidencia para saber que no es un sistema garantista, ni de pensiones, ni de buenas pensiones. Entonces, el debate es si los grupos de poder en la República Dominicana, porque los que somos alternativos, siempre hemos estado en la disposición de llevarnos por el medio de ese modelo. El tema es que aquí en República Dominicana todavía los grupos conservadores y los grupos de poder tienen demasiada influencia en la sociedad. Ahora, si estos grupos de poder consideran que el sistema de pensiones debe seguir siendo un negocio del sistema financiero, una fuente de financiamiento del gobierno y del Banco Central, o si esto tiene que convertirse en el objetivo de la ley,
El objetivo de la ley se entiende que es garantizar pensiones lo más justa posible a la población trabajadora de República Dominicana. Entonces, ese sería el debate, porque como dije al principio, ya hay suficiente evidencia de que ese sistema no le va a garantizar pensiones absolutamente a nadie. Y todo el que está llegando, por ejemplo, ahora hay mucha cancelación en el gobierno, pero ¿qué pasó? Que nosotros habíamos pactado en el 2001 que todos los empleados públicos irían al Fondo de Pensiones Público. Esto se violó y el Fondo de Pensiones Público que gestiona Hacienda prácticamente se ha cerrado. ¿Y qué pasa? Que hoy hay gente que tiene 17 años, 18 años, 19 años y 20 años, pero tiene una AFP. Le mandaron su dinero a una AFP. Si hubiese estado en el fondo público, tuviera derecho, aunque lo cancelen, a una pensión. Hoy esas personas se van para su casa. Y tienen su dinero guardado. Pero $1 millón de pesos te lo come a nivel de salario en 3 años. Y a partir de 3 años ya no tiene nada. Entonces, es un tema de cómo es que la gente, cómo que nosotros vamos a seguir viendo el envejecimiento de nuestra población. Si va a seguir dependiendo de la familia, si va a seguir dependiendo de que el gobierno le dé un chequecito de 5,000 pesos, o si la gente va a depender de lo que han aportado a un sistema previsional durante su vida activa y ya la renta o los ingresos que tengan post jubilación ya son suficientes como para cubrir una parte de sus necesidades. A mí me parece entonces que desde esa perspectiva, independientemente de quiénes sean los funcionarios, porque está claro, Luis cree más en el funcionario privado que en el funcionario público. O sea, cuando uno mira toda el escenario del funcionariado público, prácticamente son empresarios y habla mucho de la idea de privatización, habla mucho de la idea de que... alianza público-privada. Yo no diría que alianza, yo creo que el presidente de la República está pretendiendo de manera falsa salir de muchas empresas públicas que la tienen hace tiempo en alianza. Lo que a mí me parece que cree que puede resolver el tema de la crisis vendiendo todo otra vez, como se hizo en algunos países de Sudamérica, y esto lo único que hizo fue que provocó más crisis. Entonces, ahí hay muchos temas de debate donde va a haber mucha oposición, como ocurrió con las pretensiones y que tú señalabas al principio del programa, de que se tiró la bola de privatización del centro de oncología, aún estando en propiedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea que ni siquiera tienen esa posibilidad. De todas maneras, a mí me parece que sigue pendiente el debate y que se había aprobado inclusive que ahora en el mes de septiembre estábamos en la obligación de iniciar las discusiones sobre la reforma del sistema de seguridad social de la República Dominicana. Ese es un tema pendiente que tendremos que abordar la próxima semana, los próximos meses, la reforma del sistema de seguridad social y probablemente también del sistema sanitario del país, porque se le ha acusado de carecer inclusive de rectoría a ambos sistemas, porque el Estado no lleva la vanguardia allí. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, Severino, muchísimas gracias por venir. Y vamos a pausar y venimos inmediatamente con Luis Vargas y Sandino Olaverría.